fragmentos muy claros de la ciudad. Tenemos la ciudad formal, como se habla en la academia, que son todas las urbanizaciones y esto, y tenemos por otro lado la ciudad informal, los asentamientos espontáneos, que bueno, son nuestros sectores populares, son nuestros barrios donde claramente las personas tienen menos oportunidades reales, tienen menos servicios públicos, tienen menos espacios públicos y donde la vida es mucho más complicada. Entonces, si queremos pensar un país donde la gente tenga las mismas oportunidades, hay que empezar a intervenir eliminando las barreras estructurales que hace que sea mucho más difícil alcanzar tus sueños, alcanzar tus metas, cumplir sí, todo lo que tú te plantees de vida, indiferentemente de donde nazcas, porque hoy en día es mucho más difícil echar para adelante si tú naces o vives en el barrio que si vives en una urbanización. Claro. Por ejemplo, yo hace 2 días estaba... riesgos, ¿no? Sí. Y porque cuando hablamos de pobreza, ya no se habla de pobreza solo en términos de medición del ingreso, medición del patrimonio, sino que la pobreza se mide en términos multidimensionales, ¿no? Y por ejemplo eso, yo estaba hace 2 días en La Vega y yo quiero que la gente lo visualice. No es lo mismo echar para adelante y cumplir con tus sueños y tratar de ser una persona productiva y pensar que tenemos oportunidades, etcétera, si tú vives en el sector Valle Arriba de La Vega, que eso es bastante arriba, a que si vives en Montalbán. En Montalbán tú tienes mejor servicio de agua. Estamos hablando de Caracas, para quienes nos ven en todo el país. Tienes mejor servicio de agua si estás en la parte baja, si estás en la urbanización, tienes mejor servicio de agua, tienes mejor servicio eléctrico, tienes mejor servicio de transporte, tienes mejor servicio de recolección de desechos sólidos y además que estás mucho más seguro, ¿no? Entonces, no podemos pensar que intervenir en la ciudad de una forma homogénea le va a brindar oportunidades reales a todas las personas. Entonces sí hay que ver cuál es la manera en la que nosotros generamos unas políticas públicas que permitan que la ciudad crezca de manera armónica, sostenible y que nos permita superar la pobreza. Ahora, profesor, alguien que nos está viendo podría decir, bueno, pero tampoco me están diciendo nada bueno, porque vamos a Nueva York y también vemos este tipo de desigualdades, o las favelas en Brasil, por decir algo. Pero ¿cuál es la particularidad de Venezuela? ¿Qué lo hace especial? Especialmente distinto, digamos, sobre todo por el tema de la planificación, muchas barriadas improvisadas durante muchos años, ¿no? Sí, en Latinoamérica tenemos este fenómeno de que hay mucho asentamiento autoconstruido, pero no necesariamente, o sea, nosotros no queremos verlo como que eso es el problema, porque además se ha visto muchas veces que eso era el problema, y las dinámicas de gobierno era pensar, bueno, primero vamos a ignorar que esto simplemente se va con el crecimiento económico, las barriadas se van a desaparecer y tendremos una ciudad más homogénea, cosa que no pasa. Luego las dinámicas de gobierno dijeron, bueno, entonces hay que tratar de eliminar esto y sustituir los barrios por bloques, ¿no? Entonces pasamos la planadora y creamos unos bloquecitos y así tenemos una ciudad que es mejor. Y eso, quiero decir que lo que nosotros presentamos, que aquí no estamos inventando demasiado, esto es sistematización de las mejores políticas públicas, de las mejores prácticas en distintos lugares del mundo, que es lo que te dice ONU Habitat, por ejemplo, alrededor de esto. Y este tema de pensar que tú puedes sustituir el barrio creando una infraestructura nueva o creando vivienda pública simplemente no es viable. No ha sido viable en ningún lugar del mundo y pensar que tú puedes generar, que esa puede ser tu política principal para generar, para suplir esa demanda que tiene la gente de vivienda cerca de los centros de empleo, cerca de los núcleos de la ciudad, simplemente no es viable porque es excesivamente costosa. Ningún país lo ha logrado, bueno, solo 2 casos en el mundo han logrado ser exitosos, suplir la vivienda con temas de vivienda pública y subsidios, que son Hong Kong y Singapur, que son países de altísimo ingreso. Y tú que mencionabas, por ejemplo, Estados Unidos, que también sigue insistiendo en esa estrategia, tiene un déficit de vivienda de 14 millones de viviendas, porque crear vivienda es absolutamente caro y por eso también, y hay que decirlo con responsabilidad, lo que se ha hecho en Venezuela tampoco es la mejor alternativa. Pensar bueno, que... una gran bandera que utiliza el gobierno, ¿no? Pero, bueno, es que claro, es que además es muy si lo ves cómodo para los políticos, y siendo ¿no? un poco justo, pues es una forma de reivindicar también una familia que vive en un rancho, ahora puede vivir en una condición más digna, ¿no? Sí, pero hay otras alternativas que son mejores, que son mucho más rentables, que cuestan mucho menos y por ende puedes impactar a muchas más familias, ¿no? Y que genera mucho más dignidad, porque una de las cosas que nosotros estudiamos, y aquí entramos en la propuesta, es que si tú le preguntas a una familia que esté en un sector popular, que ¿qué prefiere? ¿Que la reubiquen o que se le mejore su sector, que se mejore el barrio? 3 de cada 4 personas, por lo menos, cada 4 familias, por lo menos en Caracas, dicen, yo prefiero que la inversión se haga en mi barrio, en mi sector. Prefiero quedarme aquí, donde he crecido, pero mejorar mi calidad de vida. Y que sea digno. Entonces la alternativa realmente es humanizar el barrio. La alternativa realmente es, bueno, dignificar y que la alternativa que tengan las personas que viven en un sector popular, porque hoy en día pasa así, ¿cómo
tú prosperas, bueno, hay que salir del barrio. Entonces eso no genera una dinámica de una sociedad justa. Estigmatizar también, ¿no? Entonces generas ese estigma y efectivamente no es una dinámica que sea sostenible. ¿Qué es lo que realmente hay que hacer? Seguir ejemplos de lo que se ha hecho, por ejemplo, en Medellín, seguir el ejemplo de lo que se ha hecho, por ejemplo, en Río de Janeiro, de lo que se ha hecho en Tailandia, de lo que se ha hecho en Nairobi. Pero cuando vemos, por poner un ejemplo, un desastre natural, pocas veces vemos que, bueno, la urbanización tal, el conjunto residencial se vino abajo y se inundó. Siempre lo vemos en el barrio. Un montón de casas una arriba de otra vienen abajo. Y si hacemos eso en el barrio, no corremos esos riesgos. Por ejemplo, el tema de la viabilidad de los terrenos, por ejemplo, vamos a hablarlo al regreso de la pausa. ¿Qué hay que hacer? Mejoramos el barrio, pero ¿cómo lo hacemos? Y si es realmente viable o no. Estamos conversando con Christopher Correia, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y profesor y autor, quiero decir, del libro Regeneración Urbana, que lo tenemos acá, ya lo vamos a mostrar en pantalla. Regeneración Urbana Inclusiva. También es experto en políticas públicas y especialista en planificación estratégica urbana. Y evaluaremos con profundidad también las políticas públicas en materia de vivienda de Venezuela, que han sido bandera de este gobierno, les que conocemos. Y bueno, ¿cómo vive la gente en condiciones? Hay algunas experiencias. Llegó la Misión Vivienda, hicieron un urbanismo, una cosa bellísima, en un cerro. Y a los 2 años las viviendas comienzan a ceder, el terreno comienza a desplomarse de a poco y tienen que abandonar el espacio porque no sirve. De eso llegan denuncias día a día. Seguramente usted que nos ve habrá conocido algún ejemplo particular. Si hacemos mejorías en el barrio, entonces pueden ocurrir estos riesgos de viabilidad. ¿Qué hay que hacer para que sea una verdadera planificación estratégica? Mira, es que parte de una intervención integral y estructural en un sector popular implica varias cosas, como ampliación de vías, implica a lo mejor reubicación de ciertas viviendas, es decir, no se niega que haya que mover algunas cosas y además hay viviendas que no son la mayoría, pero sí hay viviendas que están en una situación muy delicada, que un análisis de protección civil te diría, mira, esta vivienda no puedes construir. No es viable. Y eso efectivamente hay que tomarlo en cuenta para generar resiliencia y además en términos de sostenibilidad, resiliencia ante los cambios del medio ambiente, eso hay que tomarlo en cuenta. Y efectivamente eso hay que verlo, hay que analizarlo y sí se acepta que hay algún porcentaje de reubicación cuando haces una intervención integral en un sector popular, pero ahí el error está en pensar que la alternativa principal es pensar que tú puedes sustituir la mitad de la ciudad de Caracas, agarrar y pasar la planadora y decir, sacamos este barrio aquí, ponemos un montón de edificios. Primero porque eso destruye el tejido productivo que efectivamente se da en el barrio, destruyes algo que la gente ha construido además con sus propias manos, que lo hicieron ellos, que lo hicieron sus padres, sus madres, sus abuelos, y que permite además una dinámica económica, un capital social, que además son condiciones condiciones que ayudan a salir de la pobreza. Y desde el punto de vista de gobierno, aquí es, volviendo al principio de nuestra conversación, que decíamos, bueno, no caigamos en populismo, no caigamos en demagogia, porque sí, a veces, yo me imagino, ¿no? Siendo político, muy agradable entregarle las llaves del apartamento a alguien, ¿no? Qué bien te va, ¿no? Pero es que no es viable. ¿Cuánto cuesta? La verdad, pensemos cuánto cuesta construir un apartamento. ¿Cuánto cuesta un apartamento de vivienda social de 50 metros cuadrados en cualquier lugar del mundo? En Estados Unidos eso no te baja de $140.000 un apartamento de esas características. En Colombia posiblemente no te baje de $20, $30.000 construir eso. Y en Venezuela, ponte que a lo mejor, es que pensando como Estado, que crear una vivienda, una unidad de vivienda con unas condiciones no demasiado favorables, un apartamentico chiquitico de 50 metros cuadrados, ponte que cueste unos $20.000. Es decir, crear un edificio de 10 pisos, de 4 apartamentos por piso, eso te daría $800.000. Y lo que nosotros hemos visto de las dinámicas que se han hecho, por ejemplo, en Medellín, en Río de Janeiro, que le han puesto hasta escaleras mecánicas al barrio, que le han logrado meter todo, que crean las grandes infraestructuras, la mejor biblioteca de la ciudad, hacen todos una dinámica de acupuntura urbana, ir mejorando distintos lugares, hacen dinámicas de meterle infraestructura relevante, además de todo el tema de servicios urbanos, además de todo el tema de títulos de derecho de propiedad, que eso también me gustaría comentar de algo. Toda esa intervención integral en la experiencia de Medellín nos da que el impacto, si lo divides entre las familias, el costo de eso fue alrededor de $5.000 por familia. Es decir, 5 veces menos de lo que te costaría simplemente borrar todo y más o menos crear un edificio. Es decir, creando un edificio con el que puedes a lo mejor impactar a 40 familias,
con ese mismo recurso podrías mejorar y hacer que sea parte integral de la ciudad. Y lo pongo así para que lo veamos, parte integral de la ciudad, con seguridad, con transporte, con salud, con educación, con todos los servicios, impactando a 5 veces más familias, 5 veces más hogares, a 200 personas versus 40. Entonces la verdad es que es mucho más efectivo. Uno cuando, es que ya ni siquiera se ve. En ninguna discusión académica o de alto nivel, en ninguna discusión de ONU Habitat, que es la parte de ONU que sabes que tiene muchísimas instituciones en distintos temas. Este es para el tema de ciudad, el tema de hábitat, el tema de vivienda. En ningún lugar ya se ve que se hable de la creación de vivienda pública como la estrategia principal. Esto simplemente no existe y hemos visto casos y no solo ahora. Por ejemplo, en Chile en los 70 crearon una medida súper novedosa que ganó premios en su momento, que generaron un sistema en que iban a entregar viviendas, además trabajando con el sector privado, que además la gente lo iba a pagar, era como un sistema de créditos muy bajo, entonces como que sabía que el sistema iba a ser sostenible. Cuando salió la medida, el tiempo de espera para adquirir una vivienda de este tipo social era de 6 meses. Hoy en día es más de 20 años. Es decir, esta dinámica de pensar que creando viviendas vamos a solucionar el problema de la vivienda no ha funcionado en ningún lugar del mundo. Ahora, pero en Venezuela ha habido otras políticas públicas también en materia de vivienda. No solo es la Gran Misión Vivienda Venezuela, que hace urbanismos, que incluso hemos sabido que en comunidades indígenas, por ejemplo, se han hecho palafitos a través de la Misión Vivienda, y hay otras experiencias como Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, políticas de autoconstrucción, donde dentro de la misma comunidad se organizan y se hacen ciertas mejoras. Estas políticas han venido funcionando, hemos visto mejoras en algunos sectores populares, principalmente. Podría ser, pero la verdad es que muchas veces pensamos que echarle pinturita al barrio es suficiente y requerimos una intervención estructural que lleva muchas cosas. Aquí lo que nosotros hemos identificado que son la alternativa, los elementos que tiene que tener es un tema de garantizar la propiedad, un tema de garantizar el derecho a la propiedad. En Caracas nosotros realizamos una encuesta y 4 de cada 10 familias no tienen ningún tipo de escritura que le garantice que su casa es suya. No existe. Ni siquiera bienhechuría. Nada. Entonces ningún tipo de escritura que le diga que su casa es suya. Terrenos invadidos y este tipo de situaciones. Pero eso genera una inestabilidad muy grande para la gente y te cambia la manera en la que te relacionas con tu propia casa y que te relacionas con la comunidad. Por ejemplo, en Perú hicieron un programa intensivo de titularización de tierras, de hogares entre 1996 y 2003 y se demostró de este grupo que fue titularizado versus otras comunidades que no recibieron títulos de propiedad, cómo esa comunidad mejoró sola, sin meterle mayores recursos adicionales. Mejoró en 2 veces más de lo que mejoraron las otras comunidades porque, ya teniendo tu título de propiedad, tú inviertes. Entonces, eso es uno de los elementos que hay que tener en cuenta y es que es mucho más que simplemente la pinturita. Después todo el tema de los servicios urbanos, los servicios básicos que hay que meter y que son los que permiten efectivamente que tú tengas oportunidades de vivir en la ciudad. Igualmente todo un tema que nosotros hemos llamado como expansión de oportunidades, que es módulos de atención primaria de salud, que es tema de educación, el tema de generar dinámicas que fomenten la economía local, la seguridad del transporte y demás, y también el tema del espacio público, que eso sí es también bastante importante. Nosotros no podemos tener comunidades donde la gente siente que su comunidad es simplemente para llegar, dormir y volver a salir a trabajar en la ciudad formal. Eso no te da calidad de vida, eso no es... Dormitorio, ¿no? Exacto, eso no es suficiente. Tú necesitas una comunidad donde tú puedas encontrarte con los vecinos, donde tú puedas salir, donde tú puedas generar capital social, donde sí, efectivamente te sientas bien de vivir. Y todo esto apalancado, y esto también ha sido otro error fundamental de cómo se han hecho las políticas públicas tradicionalmente, es que hay que hacerlas apalancadas en la participación ciudadana. Estamos muy acostumbrados a pensar que tenemos las mejores ideas y dirigirlas de arriba hacia abajo. Yo soy el técnico, yo soy el experto, yo soy el político y te digo que las cosas se hacen así. Y las cosas no se hacen así, se hacen con participación de la gente. Hay comentarios de la audiencia, vamos a hacer un ping-pong de preguntas cortas y respuestas cortas también. Anteriormente se hablaba de burgueses, que era gente con dinero producto de su trabajo, dice el margariteño. Ahora se habla de boliburgueses, que son gente que se enriqueció no por su trabajo. El gobierno decidió bonificar a los pobres para mantenerlos con vida. Este tema de la desigualdad, las brechas, ¿cómo está? ¿Se eliminó verdaderamente la clase media en Venezuela? ¿Existe o no? Que también se decía mucho. Mira, lo que nosotros estamos visto, y chévere la conversación que estabas teniendo con Luis Crespo ahora, es que la desigualdad se ha aumentado en Venezuela. La gente ahora es mucho más pobre y lo vemos en las cifras de COVID y también vemos, por otro lado, radicalmente una gente que tiene mucho dinero. Entonces, en Venezuela efectivamente la desigualdad se ha aumentado y la desigualdad en la ciudad también. Tú entras al barrio y sabes que estás entrando al barrio.
Ramón Ramos dice, ¿cree usted que en Venezuela existe realmente una planificación urbana a nivel nacional, regional y local, o todo es producto de una improvisación o visión de un individuo o de pocos funcionarios del gobierno? No existe. No hemos tenido una planificación real. Bolívar Divisa dice, profesor, disculpe la pregunta, pero es obligado. Usted vive en una barriada del país porque así debe estar viviendo. Lo fallido de las políticas públicas ahora se vive en un edificio donde tienen pozos, plantas eléctricas. ¿Vivirá menos la crisis o viviría menos la crisis? Yo nací en Coche. Yo soy de Coche, que es una parroquia popular. Ahora estoy viviendo en otro sector también de la ciudad. Sin embargo... O sea, que sabe de qué estamos hablando. Sí, claro. Bueno, sí. Y me la paso en eso, que es al final mi pasión de estudio, investigación y pasión política. No, y de alguna manera nos relacionamos también siempre con la multiculturalidad que tiene Venezuela en todos los aspectos. Usted decía que no es igual vivir en Montalbán que vivir, no sé... En Vallarría, que era donde estábamos realizando una... Y yo diría que no es igual vivir en San Josecito que en Pueblo Nuevo, haciendo referencia al Táchira, por ejemplo. Yéndote para el Táchira. A ver, más comentarios. Ramón Ramos, en Venezuela se ha comenzado a construir las casas antes que comenzar por la instalación de servicio de agua potable, agua servida, luz, es decir, muchas veces que se construyen es barriada. Esto es verdad, hay que construir primero ¿qué? ¿La casa o las tuberías o cómo es esto? Mira, estamos hablando de dinámicas de autoconstrucción y simplemente pasan así. La gente primero crea su casa y después, a lo largo de los años, los sectores se van, si se quiere, formalizando un poco y van agarrando servicios públicos. Eso pasa así. Una vivienda improvisada y entonces te cuelga del poste de la luz y te conectas a una tubería improvisada. Lo que pasa y lo que está mal es que la gente lo ha hecho absolutamente renegada del Estado. El Estado le ha dado la espalda sistemáticamente, no solo ahora, sino siempre le ha dado la espalda a la gente y no ha acompañado la creación de estas comunidades, metiéndole efectivamente los servicios públicos, acompañando, bueno, esta solución al final que la gente está dando para, bueno, en términos de satisfacer su demanda de vivienda. Bueno, profesor, nos ha complacido mucho que haya venido hasta Globovisión. El tema da para muchísimo más. Lo vamos a volver a invitar pronto para seguir analizando este tema de la planificación urbana, la regeneración urbana inclusiva. ¿De qué va el libro, brevemente, para irnos? Sí, al final este libro es la sistematización de esta propuesta. Hablamos de pobreza, pensando al final que el gobierno, la prioridad del gobierno tiene que ser superar la pobreza. Eso implica generar oportunidades reales para todas las personas y después desagregamos y explicamos cuáles son las estrategias que se tienen que implementar para tener efectivamente una sociedad más justa, una ciudad que crezca de manera armónica, sostenible, que le brinde oportunidades a todas las personas. Bueno, muchas gracias por venir a Globovisión, por su tiempo. Gracias a ti. Termino la entrevista con el profesor Christopher Correia, de la Universidad Católica Andrés Bello, y autor del libro Regeneración Urbana Inclusiva, experto en políticas públicas y especialista en planificación estratégica urbana. Un tema bien interesante que, por cierto, por lo menos mientras yo estaba en el programa no lo habíamos tocado. Me parece interesantísimo verlo desde esta perspectiva, la planificación. Saludamos, por cierto, a todas las barriadas venezolanas que nos ven, ¿cierto? Globovisión llega a todas las zonas venezolanas, pero nos ven mucho en los sectores populares a lo largo y ancho del territorio